con la verdad. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en 1 Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4. Perdón, Luis. Sí. ¿Tenés las llaves del patito? Sí, Lorena creo que está en el bolso. Sí. ¿Esto se puede sacar? Julio, ¿esto se va a sacar acá? ¿Sí? ¿Vamos a poner? Muchas gracias. 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 6. 4, 6. ¿Todos tienen? 1 Timoteo 4, 6. ¿Sí? Raúl está medio entreverado con las páginas. ¿Quién? Yo. 1 Timoteo 4. Feo, Bien. feo. 1 Timoteo 4, versículo 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Padre amado, te pedimos, Señor, que nos ilumines la mente. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. No solamente, Señor, a mis hermanos, sino también al predicador, que ponga la palabra por práctica, Señor. Que entendamos lo que esto significa, que la podamos comprender, como decía recién, y que la pongamos por práctica, que es lo más importante. Señor, tú nos instruyes continuamente a buscarte, a buscar de ti, a buscar de tu gracia, a buscar de tu presencia, de tu persona. Padre, te queremos conocer más y más y crecer en tus cosas. Señor, es un privilegio estar en este lugar escuchando tu palabra con los hermanos. Haznos crecer, Señor, y haznos entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias, Padre amado, por la Biblia. Gracias que podamos estudiarla. Gracias, Señor, que tenemos la palabra en nuestras manos, la palabra de Dios vivo. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, a estar atentos, estar quietos y aprender, Señor, a escuchar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra importante para nosotros hoy es ejercítate. Y vamos a hablar sobre el ejercicio en la devoción. Y hace varios meses, no sé si recuerdan, compartí un sermón sobre lo que es la devoción a Dios, que no es el obrar, sino es una actitud, un carácter de la persona hacia las cosas de Dios. Y hoy vamos a ver cómo vamos a hacer para crecer en esta devoción. Y como dice acá la palabra de Dios, ejercítate para la piedad. Vimos que piedad y devoción significan lo mismo. Y vimos lo que significaba ser una persona devota. Una persona que realmente se interesa por las cosas de Dios y se interesa por Dios principalmente. El verbo en el original se traduce de diferentes maneras según la versión de la Biblia. Estamos hablando de la palabra ejercítate. Podemos encontrarlo como disciplínate o como entrénate. La palabra en griego es gymnazo. ¿Es una conocida? ¿De dónde viene nuestra palabra? Gimnasio. Entonces, no es porque yo esté trabajando justo en un gimnasio que vamos a predicar de esto, pero tiene algo que ver. No, pero es justo el tema de la devoción. Va así, ¿no? Primero, ¿qué es la devoción? ¿Cómo practico la devoción?
cómo crezco en la devoción, cómo practico la devoción, y bueno, más adelante seguiremos viendo el tema de la devoción. Antes de entrar en el desarrollo del tema de hoy, vamos a ver algunos principios para el ejercicio. Hay principios básicos para el ejercicio, y antes de entrar en el desarrollo quiero tocar dos puntitos nomás. Principio para el ejercicio. El primer principio es la responsabilidad personal, hermanos. Ejercítate, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era responsable de su propio progreso en la piedad, en su propio progreso en la devoción de Dios. Pablo no le dice, Dios va a hacer en ti que tú seas devoto, sino le dice, ejercítate en la piedad. Por lo tanto, era una responsabilidad personal de Timoteo el ejercitarse. Si bien sabemos que todo creyente va creciendo gracias a la gloria de Dios, gracias al obrar de Dios en nuestro corazón, Él también nos manda en su palabra a que nosotros nos pongamos en acción. Nosotros tenemos que ser disciplinados en el trabajo, ¿verdad? Tenemos que cumplir un horario, tenemos que trabajar, porque no vamos a cumplir un horario y no quedamos sentados, sino que trabajamos, hacemos cosas. Bueno, hay algunos que tienen trabajo estar sentado, que es un privilegio para algunos, o no, pero tenemos que cumplir un horario, tenemos que cumplir responsabilidades, ¿verdad? Disciplinados en el estudio, vamos a clase, cumplimos con el horario de clase, hacemos los deberes a veces, y tenemos que ser disciplinados en estas cosas, ¿verdad? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, somos muy perezosos en la disciplina y en la responsabilidad personal. Somos muy responsables con nuestro trabajo, que nos da dinero, muy responsables con nuestros estudios, que nos dan el progreso, pero para las cosas de Dios muchas veces somos muy perezosos. Y Dios nos manda a ser responsables de nuestro propio obrar, responsables de nuestra propia persona. Segundo, el objetivo. Cuando uno hace un ejercicio es con algún objetivo. No hace ejercicio porque sí. Se plantea un objetivo, algunos lo hacen para bajar de peso, ¿verdad? Otros para estar bien de salud y prevenir enfermedades. Otros para verse mejor físicamente, más musculoso, mejor silueta, ¿verdad? Pero el objetivo del ejercicio en la piedad es el crecer en las cosas de Dios. El que hace ejercicio no hace ejercicio porque sí. Se plantea un objetivo. Como ya saben, yo trabajo en el gimnasio, va gente de sobrepeso, bueno, yo quiero bajar de peso. Otros ya están flacos y quieren, bueno, yo quiero mantenerme. Otros ya son deportistas y dicen, bueno, yo quiero progresar en la física. Quiero crecer en la física. Los jugadores de fútbol que jugaron ayer en el partido, ellos tienen que seguir entrenándose todos los días, se plantean objetivos, mantenerse. Si no se entrenan, se vienen abajo y no pueden correr todo lo que corrieron ayer. Entonces, en la vida cristiana, cuando Pablo le dice ejercítate, le está diciendo que se plantee un objetivo y que no deje de ejercitarse. Pero el objetivo del ejercicio en la piedad, como dijimos, es el crecer en las cosas de Dios. Este objetivo es el objetivo más importante para cualquier cristiano. El objetivo del cristiano no es casarse. El objetivo, si bien es un gozo, es una alegría que el cristiano se case y cumpla los mandamientos de Dios, pero ese no es el objetivo del cristiano. El objetivo del cristiano no es recibirse, tener un doctorado o un máster, sino el objetivo del cristiano es crecer en las cosas de Dios. Crecer. El cristiano no puede estancarse. El cristiano no se estanca en las cosas de Dios, no se duerme. El cristiano va creciendo en las cosas de Dios como Dios nos manda. Dios nos manda a ejercitarnos. Dios nos manda a quedarnos chanchos, quietos, sin hacer nada, sino que Dios nos manda a ponernos en movimiento. Los principios son la responsabilidad personal y el objetivo claro. ¿Tenemos un objetivo claro, hermanos? Tenemos un objetivo claro. Somos cristianos y debemos vivir la vida cristiana. Vamos a pasar al desarrollo. El primer punto del desarrollo es compromiso. El segundo punto es un maestro. El tercer punto es ejercicio, más ejercicio. Y el cuarto punto es la palabra. Primer punto, compromiso.
Para llegar a ejercitarse uno necesita un compromiso diario, como los atletas se ejercitaban diariamente para llegar en forma a las competencias. Así Pablo le pide a Timoteo que se ejercitara para la piedad. Pablo utiliza este verbo no por casualidad, sino porque quiere. Él sabe lo que significa el verbo. Cuando Dios nos pidió a escribir la palabra, él estaba 100% en sus cabales. No estaba en éxtasis y escribió algo que no entendía, sino que Pablo escribió lo que él entendía y él quiso escribir: ejercitate. Y esa palabra se usaba para, como dijimos, los atletas que hacían los juegos en esa época. Y después vemos que ellos ganan una corona corruptible, nosotros ganamos una corona incorruptible. Esos atletas tenían que entrenarse para estar bien para las Olimpiadas y no podían dejar de entrenarse. Pablo le dice a Timoteo: entrenate, ejercítate para la piedad, porque esta sí tiene promesa. Lo que Dios pide sobre compromiso aquí también lo podemos ver en otros pasajes bíblicos. Por favor, hagamos Salmos 63, 1 y Salmos 105, 4. Salmos 63, 1. El que lo tenga lo puede leer. Salmos 63, 1 y Salmos 105, 4. Dios, Salmo 63. Bueno, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. exactamente, que dice: de madrugada te buscaré. No es que deja de buscar, sino que de madrugada sale temprano a buscar al Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es un anhelo que tiene por el Señor, por estar con Él en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, Él sí o sí quiere estar con el Señor, no importa las circunstancias. El salmista quiere sí o sí estar con el Señor, sí o sí quiere ir al encuentro, a ejercitarse en las cosas de Dios. No deja, no es perezoso, sino que sigue con su compromiso diario. Salmo 105, 4. ¿Alguien lo puede leer? Recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Buscar siempre a Dios, siempre ejercitarse, siempre buscar a Dios y recurrir a Él. Y si seguimos buscando versículos, tenemos versículos por toda la Biblia que nos instan a buscar siempre a Dios y a mantener nuestro compromiso con el Señor. Recordemos, nuestro compromiso más importante es el compromiso con el Señor. Él nos da el trabajo, Él nos da la posibilidad de estudiar, Él nos da la posibilidad de vivir, Él nos da la familia, Él nos da todo. Nuestro compromiso más importante es con Él, no con las cosas del mundo, sino con Él. Ejercitarse implica un esfuerzo diligente, laborioso y constante. No es fácil. No todo el mundo va a los gimnasios a ejercitarse. ¿Por qué? Porque significa diligencia. Hay que seguir, hay que ser constantes. Es laborioso, es cansador, hay que hacerlo, cuesta. Y tiene que ser constante, no es un laborioso durante una semana. Es laborioso siempre y siempre tengo que ser constante. Bueno, así es el ejercicio espiritual con las cosas de Dios. Yo no voy el domingo hoy y ya para el próximo domingo me cansé. Y para el próximo me quiero ir para la playa. Y después vengo porque ya estoy descansado de las cosas de Dios y vuelvo a la iglesia el próximo domingo. Y tal vez estoy otro domingo más, pero ya para el tercer domingo me volví a cansar y me fui. Así no son las cosas de Dios. Las cosas de Dios son siempre constantes y compromiso. Si sabemos que hay una actividad en las cosas de Dios, hay que estar. Hay que estar. Yo lamento no haber podido venir el segundo día de la escuelita. Me operaron y no pude venir. Después tuve un compromiso, al otro día tuve que ir justo a la doctora endocrinóloga y no pude venir tampoco, justo en el horario de la escuelita. Pero el ejercicio es importante. El endocrinóloga me dijo: yo tengo, como ustedes saben, el azúcar un poco alto. Entonces, ¿qué hay que hacer para bajar el azúcar? Ejercicio. Ejercicio. No hay que quedarse quieto.
hay que hacer ejercicio para estar bien en salud, en la carne, y hay que hacer ejercicio para estar bien en las cosas espirituales. Primer punto, compromiso. Segundo punto, un maestro. Como cada atleta necesita un entrenador, así también nosotros necesitamos del entrenamiento y la guía del Espíritu Santo. Él nos exige el nivel más alto de entrenamiento y desempeño. Él no te va a exigir 2 lagartijas, te va a exigir 20 lagartijas. Él no te va a exigir que tú leas la Biblia 5 minutos. Él exige que tú leas la Biblia por lo menos media hora, 1 hora, si es posible. Por lo menos, por días. Él no te va a exigir que tú ores 3 segundos, 4 segundos, solamente antes de la comida, sino que Él te exige que tú ores en todo momento, en todo lugar. Él es el entrenador. Nosotros somos los atletas y tenemos que practicar. Pero nos enseña también el Espíritu Santo a través de su palabra. Debemos estar constantemente expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios. Timoteo 1:1. Debemos estar constantemente expuestos a la palabra de Dios. Dije Timoteo, me equivoqué, es Tito. Tito 1:1. Tito 1:1. ¿Alguien lo puede leer? 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Exactamente. Conocimiento de la verdad que es según la piedad. No se puede crecer en la devoción sin el conocimiento de la verdad. No se puede crecer en la devoción sin el conocimiento de la verdad. Sabemos que esta verdad se encuentra ¿dónde? ¿Sabemos o no? Ah, porque lo miro ahí con una cara de un signo de pregunta en la frente de cada uno, parecía. ¡Ting! Ahí le preguntan, no, hermano. Sabemos que la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Sabemos que esta verdad se encuentra en la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con el orgullo por el conocimiento también. Podemos ir a la palabra de Dios, conocer, pero hay que tener cuidado, hermano mío, con el orgullo del conocimiento. Se puede ser muy ortodoxo a veces en la doctrina y correctos en la conducta, pero igual no tener devoción por Dios. Igual no tener devoción por Dios. Y esto es algo muy importante, porque se puede ser un terrible doctor en teología y no tener devoción por Dios. Se puede conocer mucho de la palabra de Dios. Incluso los mundanos pueden saber de historia, pueden conocer la palabra, saber quién es Tito, saber quién es Timoteo, saber quién es mucho más que nosotros, pueden memorizar versículos, pero no tener devoción por Dios. Ese carácter que te empuja a las cosas de Dios. Ese carácter que te empuja a esa actitud que tenemos hacia las cosas de Dios. Eso es devoción. Y se puede tener mucho conocimiento, tal vez, y no tener devoción por Dios. Si bien sabemos que la devoción por Dios nos empuja a buscar el conocimiento, porque si vos tenés devoción por una persona, querés estar con la persona, querés conocer a la persona, ¿verdad? Yo le decía la otra vez en el sermón anterior sobre este tema, cuando uno está enamorado, cuando uno estaba de novio pronto para casarse, ¿qué quería hacer? Quería pasar todo el tiempo con la persona, ¿verdad? Tomaba la mano, miraba los ojos, hablar con ellos, y simplemente uno estaba contento, ¿cómo? Estando con la persona, estando con ella en su presencia, con su presencia al lado, uno ya estaba feliz, estaba enamorado, ¿verdad? Bueno, así debe ser la devoción por las cosas de Dios, estar en su presencia, enamorado de Él, feliz de estar a su lado. Debemos pasar mucho tiempo expuestos a su palabra, pues así es como el Espíritu Santo nos enseña y nos hace crecer. Esta exposición debe ser con humildad y con un sentido de total dependencia. No es algo que yo lo hago por mí mismo, sino que yo dependo de Él, dependo del Espíritu, dependo de su entrenamiento, dependo de Él.
También Dios puso que maestros en la iglesia para enseñar a su crédito. Por favor, leamos Efesios 4. Efesios 4, 11 y 12. Si alguien lo puede tener, si alguien lo puede leer, que lo lea. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Exactamente. Él constituyó maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo, el sumo entrenador, el director técnico general de nuestras vidas, pero también tenemos entrenadores, se le podría llamar entrenador físico, ¿no? Está el director técnico por un lado y el entrenador físico por otro. Tenemos entrenadores que nos enseñan la palabra de Dios. Él nos constituyó maestros para que nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué? El versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Exactamente. La edificación no para. Una edificación que para, estamos en el horno. Se viene abajo. Acá hay muchas edificaciones que pararon y se fundieron, ¿verdad? La empresa paró, dejó de edificar, ¿por qué? Porque no tuvo recursos, porque se fundió. Pero la edificación que vale es la edificación que no para y llega a su fin. Y él constituyó maestro para la edificación de la iglesia. Para Ignacio, Justiniano, Irineo y Tertuliano, más o menos de los años 150 y 200 después de Cristo, la escritura solo se podía ser interpretada bajo la instruida autoridad de los obispos de la iglesia. Para ellos solamente podían ser aprendidos bajo la autoridad, bajo la enseñanza de los obispos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el hombre se desvía. ¿Cuántas herejías aparecieron en ese tiempo? ¿Cuántas? Ellos sabían que un maestro instruido podía enseñar a un discípulo. Y como dice acá, esto nos muestra la importancia del maestro al lado del alumno, del discipulado y del entrenamiento vigilado y acompañado. Dios es el maestro por excelencia. Y Dios también puso maestros a su iglesia. Utilicemos los maestros que Él ha puesto en la iglesia para que nos enseñen. Punto número 3, ejercicio y más ejercicio. Es en el ejercicio donde uno desarrolla el compromiso y pone en prácticas las enseñanzas del entrenador. Y también en este se desarrolla la habilidad. Uno no le pega bien a la pelota porque nació con una iluminación de que ya en el primer tiro lo mete en el ángulo, sino que eso genera que hay que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos la habilidad. Lo mismo pasa con las cosas espirituales. Hay que entrenar, hay que leer, hay que estudiar hasta que tengamos la habilidad de cuando lo leemos una sola vez, sácate. Ya le sacamos todo el jugo de la palabra. Chácate, ya le sacamos. ¿No le ha pasado, hermanos, que a veces leemos un versículo, entendemos una cosa, al 2 meses leemos el mismo versículo y entendemos otra, y al año leemos el mismo versículo y hay más? Igual a los 5 años lo leemos de vuelta y hay más. Así es, porque agarramos esa práctica, ese continuo practicar nos hace adquirir la habilidad. No hay atajos ni caminos cortos en el ejercicio. Es a puro ejercicio que llega a los niveles más altos. No hay atajo, no hay vagancia. La devoción a Dios se logra con fidelidad y con constancia. ¿Por qué tenemos jóvenes, adolescentes y gente mayor que viene a la iglesia por un tiempo y después se aparta? O hermanos que viven una cristiandad floja. Jóvenes que se enamoran de las porquerías del mundo, de la tecnología, del aparentar, del verse bien, ¿no? Del aparentar, ¿sí? Del andar en la onda y bien vestidos. ¿Por qué tenemos esta gente?
que solamente piensan la facha, que solo están para las fotos en el Face, ¿verdad? Que continuamente aumentan su ego sacándose fotos y recibiendo muchos me gustas y comentarios tales como qué precioso que estás, qué linda que sos, alimentando el tan chiquito y desaventurado ego que tiene. Esto se ve continuamente. Y cristianos sacándose fotitos para el Facebook. El Facebook es la casa del chusmerío, de la fofoca, se dice en portugués. Y uno puede ver todo lo que pasa. Y la gente piensa que, los gurises piensan que suben fotos y que no van a saber lo que pasa. Sí sabemos, ¿cómo no vamos a ver? Uno a veces parece que no está activo, pero está. Y se puede ver los adolescentes sacándose fotos, pero no una foto que salió justo con el ojo torcido. No, la mejor foto de costado, de perfil, con el mejor peinado, todo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eso? Para sentirme bien, para alimentar mi ego, para que me pongan me gusta, para que me pongan comentarios preciosos, para crecer. Yo, ay, qué lindo que soy, qué bárbaro. La gente me quiere, me ama. Alimentar el tan chiquito y desventurado ego que tienen. Y no solamente en adolescentes, sino que en jóvenes también. Hay gente que se saca fotos dándole de comer a un pobre, ayudando a una anciana. Qué precioso, qué imagen divina. Pero lo mejor, como dice Jesús, es hacer con tu izquierda, hacer lo que tu derecha haga y tu izquierda no lo sepa, ¿verdad? O hacer lo que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, ¿verdad? ¿Es así? Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Pero no, acá sabe mi izquierda, mi derecha, el vecino y mis contactos y los amigos de mi amigo, porque la foto no la pongo solo para mis amigos, la pongo pública igual. Y se degenera todo, hermanos. Alimentamos continuamente el ego y no nos ejercitamos para la piedad. Nos ejercitamos para la inmundicia, para el yo, para el mundo, para la carne. ¿Por qué tenemos gente así? Muchos cristianos están pasando por esto. Ellos empiezan a enfriarse y a dejar de ir a las actividades de la iglesia porque ya tienen otras actividades más importantes, otros compromisos, y la iglesia ya me aburre. Ya voy los domingos, ¿por qué voy a ir a la reunión de jóvenes? Si ya voy los domingos. ¿Por qué voy a ir a la reunión de adolescentes? Si ya voy los domingos. ¿Para qué voy a ir a la reunión de oración? Si ya voy los domingos. ¿Para qué? Hermanos, cuando pasa esto de no frecuentar las actividades de la iglesia, eso es una muestra de algo que está pasando en la casa, en el interior de la persona. Ella no está frecuentando al Señor. No es que no esté frecuentando la iglesia, ella no está frecuentando al Señor. No está haciendo sus ejercicios espirituales en su casa. Y por lo tanto se va apartando de Dios. Una persona que deja de asistir a la iglesia o viene periódicamente, esa persona ya ha dejado de ir periódicamente al encuentro con Dios. Debemos buscar a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Si hacemos esto continuamente, nos estaremos ejercitando para la piedad y estaremos creciendo en las cosas del Señor. Ejercicio. Cuarto punto, la palabra. Y quiero decir algo, hermanos, con el tema de las fotos del Facebook. Somos cristianos. Debemos reflejar a Cristo. No tenemos que andar en las cosas del mundo. Nuestras hijas deben ser puras y no andar sacándose fotos con ropa interior. Está en la playa, no importa, en la playa debe vestir como se debe vestir un cristiano. Las mujeres deben guardar su pureza. Los hombres no deben andar mostrando su excelente físico, entre comillas, ¿verdad? Hay que guardar la pureza. La fotito en ropa interior no es para el internet, ni siquiera se debe sacar.
Nosotros como cristianos debemos reflejar a Jesús. Y la inmundicia del mundo, dejémosela al mundo. Cuarto punto, la palabra. La palabra, recordemos las 5 formas de ingerir la palabra de Dios. ¿Alguien sabe las 5 formas de ingerir la palabra de Dios? Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Así que estos son los 5 puntos. El primer punto del desarrollo era compromiso, el segundo el maestro, el tercero ejercicio y más ejercicio, el cuarto punto la palabra. Y la palabra es oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Oír, como decíamos antes, es importante congregarse para poder oír la palabra de Dios enseñada por los maestros que el Señor ha levantado en la iglesia. No hay nadie que llegue a ser autosuficiente en la materia espiritual y que no necesite escuchar las enseñanzas por otros. No hay. El que se crea tal está en pecado y su orgullo es gigante. Siempre necesitamos escuchar de un predicador, de un maestro, y aún los maestros más excelentes necesitan seguir aprendiendo de otros maestros. Porque el conocimiento y el crecimiento es constante, y el ejercicio es constante y no para. Aquel que diga no necesito escuchar de otros es un arrogante. Es un arrogante y está pecando. Y el maestro que diga yo para escuchar necesito otro maestro de mi mismo nivel es un arrogante y pecador igual que el más miserable. Porque la palabra de Dios se debe escuchar por los maestros que Dios ha puesto, sean doctores o sean simples. Oír la palabra de Dios. Ojo con los versículos de Ezequiel 33-31. Ojo con el versículo de Ezequiel 33-31. El que lo tenga, lo puede leer. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no les pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Exactamente. Ojo con este versículo, porque se puede oír la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el versículo? Que vendrán a ti como el pueblo, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Vendrán a mí, dice el Señor, como pueblo mío, y oirán la palabra del predicador, y no la pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Señor, sí, estamos escuchando la palabra y venimos a adorar, y hacen halagos con su boca, pero no pondrán las palabras por obra. No pondrán las palabras por obra. Ojo con esto, que no nos pase a nosotros. Que no vengamos y digamos, estamos acá. Qué impresionante. No soy como el que tú está diciendo ahí, el predicador está diciendo, yo estoy acá y soy constante. Pero que nosotros no solamente seamos oidores, como dice Santiago, sino hacedores de la palabra. Debemos ser como lo de Hechos 17:11. Debemos ser como lo de Hechos 17:11. Y que alguien lo pueda leer. Y que no sea Mildred, que lea otro, por favor. 17:11. Hechos 17:11. Así participamos más. Hechos 17:11. Es un versículo muy conocido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puede leer? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda exactitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Exactamente. Eran oidores y aún ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Escudriñaban las escrituras. Lo que me está diciendo es así. Voy a ver. Y ahí ves.
se fijaban a ver si lo que decían realmente era así. Esa debe ser nuestra actitud al oír la palabra de Dios. No solamente oidores y olvidadizos, sino que hacedores, y no solamente hacedores, sino que, a ver, ¿está diciendo lo que la palabra dice? Me voy a fijar. Esa debe ser la actitud al escuchar la palabra. Estos son los ejercicios espirituales. Estamos hablando de los ejercicios. Los ejercicios espirituales que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra. Y el primer ejercicio es oír la palabra de Dios. El segundo ejercicio es leer. Al leer la Biblia estamos teniendo acceso al conocimiento, pero también le pedimos al Maestro que nos enseñe su palabra. Recordemos, la lectura diaria ayuda a nuestra devoción. La lectura diaria de la Escritura ayuda a nuestra devoción, a ese carácter por las cosas de Dios. Devoción no es actividad, devoción es carácter y amor por Dios y por sus cosas. Jeremías 36:8, alguien que pueda leer Lucas 4:16 y alguien que pueda leer Colosenses 4:16. Jeremías 36:8. Yo puedo hacer. Fede tiene Jeremías, muy bien. Jeremías, yo pienso que lo leemos en Jeremías 36:8. Y tenemos a Lucas, ¿alguien tiene Lucas 4:16? Lucas 4:16, ¿alguien? Paola. Y Colosenses 4:16. ¿Quién lo tiene? Mayra, allá atrás. A ver. Yo también busco con ustedes, hermanos. Lucas. Jeremías 36:8. Me lo lee Fede, ¿verdad? Lucas 4:16. Bueno, muy bien. Jeremías 36:8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Exactamente. Baruch hizo como el profeta Jeremías le mandó. Ve y lee lo que Dios me ha mandado. ¿Y qué hizo Jeremías? ¿Qué hizo Baruch? Fue y leyó delante de la gente. La lectura de la palabra. Y la gente oía. Y él leía. ¿Y qué dice el 10? ¿Tenés ahí el 10? Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escribo, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Exactamente, se hizo una lectura de la palabra. Y el pueblo oía. El pueblo oía. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Exactamente. ¿De qué está hablando el versículo? ¿Quién es la persona? Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Entró a la sinagoga como era su costumbre. Él no dejaba de congregarse. Jesús va a dejar de congregarse. Él no dejaba de congregarse, era su costumbre entrar a la sinagoga. ¿Y qué hizo? Se levantó a leer. Leyó la palabra de Dios. Si Jesús leyó la palabra de Dios, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Jesús no tenía necesidad de leer la palabra de Dios. Él es la palabra. Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra hecha carne, no tiene necesidad de leerla, ya lo recontra. La inventó él. De él salió. Él es. No tiene necesidad de leerla. Ya leyó. Nosotros ni somos. Y tenemos necesidad de leer. Colosenses 4:16. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Exactamente. ¿Qué le dice Pablo a los Colosenses? Que lean la carta que se le envió y una vez leída,
que se la mande al hermano de la Odisea. Y la carta que yo le envié a ellos, vengan, leanla ustedes. ¿Por qué? Porque era necesaria la lectura. Es necesaria la lectura. Y hay un dato importante, hay una carta escrita por Pablo a una iglesia que se llama la Odisea. Nosotros no la tenemos en la Biblia. Esa carta puede estar perdida, o no sabemos, pero no importa. El Señor dispuso que esta sea la palabra de Dios, inspirada y en su, como nosotros conocemos, ¿verdad? Que creemos en que Dios tiene que todo bajo control en su providencia divina, que maneja todo segundo, todo milisegundo. Él decidió que esta sea nuestra palabra. Y la tenemos que leer. La tenemos que leer. También tenemos que estudiar la palabra, no solamente leerla, sino estudiarla. Pues yo la puedo leer, entonces ya me tengo que ir al trabajo para ver la segunda, ya la leí y me fui corriendo. Hay que estudiar la palabra también. Se debe leer y se debe estudiar. Si se quiere ser líder en la iglesia, no basta con leer la Biblia, sino que ya debe pasar a estudiar la Biblia. Y esto no es solo para los líderes, sino para cada cristiano. Cada cristiano debe estudiar la palabra de Dios. Proverbios 2, del 1 al 5, y alguien que busque Deuteronomio 17 y 19. Proverbio 2, del 1 al 5. Alguien que busque Deuteronomio que lo tiene. Muy bien, Omar. Deuteronomio 17 y 19 y Proverbio 2, Washington, del 1 al 5. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras en tu corazón mis preceptos, e inclinas tu oído a la sabiduría, y tu corazón tornas al entendimiento, e invocas al entendimiento y alzas tu voz a la inteligencia, y la procuras como a plata y la buscas como a un tesoro, entonces comprenderás la reverencia a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Exactamente. Si amamos estudiar la palabra como un tesoro, como a plata, como que te estén, cada vez que vos leas la palabra de Dios te están pagando 10.000 pesos, 20.000 pesos. Vamos desesperados a leer la palabra, ¿verdad? Si yo estoy con la palabra así, ¿no? Estoy así con la palabra y cada 3 versículos me tira un billete de 100 acá abajo, me la paso leyendo todo el día, ¿verdad? ¿Verdad? Plata. Así, realmente, sin el interés de la plata, pero si debemos buscarla como un tesoro, si la amamos como un tesoro, si la escudriñamos y la escudriñades como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento del Altísimo. Deuteronomio 17, 19. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra. Exactamente. 17, 19. Y leerá, ¿no? Dice, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. No solamente leer, sino estudiar la palabra de Dios para ponerla por obra y guardarla todos los días de nuestra vida. Uno siempre encuentra tiempo para las cosas importantes. ¿Qué importancia tiene para ti estudiar la palabra de Dios? El cuarto punto es memorizar. La cita clásica de memorizar, ¿cuál es? ¿Alguien la sabe? ¿Alguien la cita clásica de memorizar la palabra? ¿Alguien la sabe? Salmo, una ayudita, ¿no? 119. ¿Habrá adolescentes que memorizaron un versículo todo el año? ¿No? Salmo 119, 11. La cita clásica para memorizar la palabra de Dios. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
hay que memorizar la palabra de Dios, hay que guardarla en el corazón y para guardarla hay que tenerla en la memoria, ¿verdad? Y para memorizarla es necesario leerla y estudiarla. La palabra guardada en el corazón nos ayuda a crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Y punto número 5, la meditación. La palabra meditar significa en el Antiguo Testamento literalmente murmurar o musicar, hablar con uno mismo. Hablar con uno mismo, eso es meditar. Murmurar, ¿sí? No estar en trance ni una octava lengua, pero murmurar la palabra de Dios continuamente, hablarla y hablársela a uno mismo, hasta que nos quede en la memoria. Y no solamente eso, sino que la podamos, después que esté en la memoria, como hacen las vacas. ¿Qué hacen las vacas cuando comen? Traga y después vomita un poquito y vuelve a masticar y a masticar. ¿Cómo se llama eso? Masticar continuamente. Rumiar, muy bien. Entonces, tenemos que rumiar la palabra de Dios, ¿verdad? Rumiar la palabra, meditar. La palabra meditar significa, como dijimos, murmurar, hablar con uno mismo. La meditación abre nuestro entendimiento y desafía nuestra voluntad. Meditación no es estar sentado como está el Buda, sentado con la camisa desprendida, la panza afuera y con las piernas cruzadas y hacer una cosa rara ahí, todo eso. Meditación es pensar continuamente en la palabra de Dios. Para meditar necesitamos primero memorizar, pero la Escritura nos insta continuamente a meditar en ellas. Josué 1.8, versículo clásico también, y Salmo 1.2. Josué 1.8, ¿quién tiene Josué? Busca. ¿No quiere leer? ¿Quién quiere leer Josué? ¿Nadie? Mayra, allá atrás. Muy bien. Y que ahora sí, Salmo 1.2. Salmo 1.2. ¿Quién? Fede, bien. Salmo 1.2. Josué 1.8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Exactamente. Me gusta cómo empieza. Ese al principio. ¿Cómo empieza? Recita siempre el libro de la ley. Ahí está, recita siempre el libro. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Recita siempre. ¿Qué libro le damos? Bueno, recita siempre este libro de la ley. Recitar es hablar, ¿no? Háblate a ti mismo, siempre este libro de la ley. Para guardar y hacer conforme a toda la ley. No, perdón. Sino que estaba leyendo el versículo 7, perdón. Sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar de día y de noche. De día y de noche la palabra de Dios. El Salmo 1.2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién es ese? Ese es el justo, ¿verdad? El justo está la delicia en meditar la palabra de Dios de día y de noche. Conclusión. Para tener una vida devota a Dios es necesario el ejercicio, es necesario ejercitarse. No se tiene una vida devota de la noche a la mañana. Requiere sacrificio, requiere constancia y requiere disciplina. Ejercitarse no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu de Cristo uno puede empezar a hacerlo todos los días. Todos los días. Recordemos que una vida piadosa no se construye de la noche a la mañana, como tampoco se construye un atleta de la noche a la mañana. Se necesita compromiso, un maestro entrenador y más ejercicio. Ejercicio en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a crecer en sus cosas, a tomar lo que Pablo le decía a Timoteo como si fuera para nosotros y aplicarlo a nuestra vida. Si eres una persona que ya se ejercita, sigue así. El ejercicio no se puede dejar. Siempre debe de estar en la salud para nuestras almas.
En cambio, si sientes que no estás ejercitándote en la piedad, empieza hoy. Busca de Cristo y de su Espíritu. Él es el modelo a imitar, el modelo de vida piadosa. Búscale y empieza a ejercitarte para la vida. Amén. Oremos. Padre amado, como oramos hoy, que esta palabra la apliquemos cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que tú nos instruyes a ejercitarnos. Y en el ejercicio, Señor, no estamos solos. Tenemos un entrenador. Padre, sabemos que requiere compromiso de nuestra parte. Constancia. Es laborioso, pero nos da fruto de vida eterna, Señor. Te pedimos que el entrenador que tenemos, el Espíritu Santo, nos ayude. Ayúdanos, Señor. Danos fuerzas a buscarte, a buscar cada día más de ti, de tu gracia, de tu Espíritu. Queremos crecer en tus cosas. Sabemos que el ejercicio no se puede dejar. Si se deja, uno se empieza a enfermarse. El ejercicio es la salud del alma. Necesitamos ejercitarnos en las cosas espirituales. Señor, que esto sea así en la vida de mis hermanos y en mi vida. Que podamos, Señor, buscar continuamente tu palabra. Buscarte continuamente a ti. Y hacer estas 5 actividades, Señor, que leíamos hoy. No solamente oidores, Señor, hacedores. Lectura, Señor, estudio, memorización, meditación. Y que lo hagamos, Señor, lo pongamos por práctica. Hermanos, que ellos puedan, Señor, mis hermanos, crecer en las cosas de Dios. Que cada uno de nosotros, Señor, el predicador que te habla, que podamos crecer en las cosas de Dios. Queremos estar cada vez más cerca tuyo. Estar cerca tuyo, Señor, es un deleite, es como miel al paladar, Señor, es muy dulce. Gracias, Padre, por el privilegio de leer tu palabra, de estudiarla. Y gracias, Señor, que a través de ella, a través de tu Espíritu, tú nos empujas continuamente a buscar de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te agradecemos en el nombre del amado. Amén. Amén.